¿Qué es o quién es realmente el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo primero que nos presenta la Biblia. En la primera página del mundo aún no ha sido formado. Es un lugar oscuro, vacío y caótico, pero de repente el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, flotando sobre las aguas, listo para traer orden, vida y belleza. Pero ¿qué es exactamente el Espíritu de Dios? La palabra hebrea que la Biblia usa es ruah. Esa palabra lo explica todo. Ruah significa viento, significa aliento, significa energía. No es algo que puedas ver, pero lo puedes sentir. Imagínate el viento. No lo puedes tocar, pero puedes ver cómo mueve las ramas de los árboles y cómo impulsa las nubes. Este es el significado de Ruah, una energía invisible pero poderosa, y puedes sentirla dentro de ti. Si tomas una respiración profunda, vas a sentir cómo esa energía revive tu cuerpo. Eso también es Ruah. Eso es el Espíritu Santo, el aliento de Dios. Cuando Dios habla, ese aliento se activa. En Génesis 1 Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Es su voz la que ordena, pero es el Espíritu el que ejecuta, el que actúa y transforma. El Espíritu está desde el principio como la presencia personal del Dios viviente, trayendo orden al caos, vida al vacío y belleza a lo que parece perdido. Lo más sorprendente es que a lo largo de toda la Biblia, el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de las personas para otorgar un poder especial a personas elegidas. El primer elegido en recibir este Espíritu fue José. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, el Espíritu de Dios lo llenó de sabiduría y le permitió interpretar sueños que nadie pudo entender. Más tarde le ocurrió a Betsabé, el encargado de construir el tabernáculo. El Espíritu también lo llenó y le dio creatividad, entendimiento y habilidad para hacer cosas hermosas. Luego, el Espíritu de Dios empodera a un grupo de elegidos, los llamados profetas. Ellos no hablaban por sí mismos. El Ruah de Dios los empoderaba para ver la historia desde otra perspectiva, desde la mirada de Dios. Decían lo que nadie quería escuchar y denunciaban la injusticia, anunciaban el juicio, pero también profetizaron que el Espíritu no se iba a quedar solo para unos pocos, sino que un día iba a descender sobre muchos. Había un problema. El mundo que el Espíritu había ayudado a crear, el ser humano lo había vuelto a llenar de caos, de injusticia y de violencia. El corazón humano se había endurecido y se resistía a Dios. Entonces los profetas anunciaron algo radical. Anunciaron con esperanza que el Espíritu iba a venir a la tierra. Este era un nuevo movimiento del Espíritu, uno que no vendría solo para inspirar o dar poder momentáneo, sino para transformar por dentro. Pasaron siglos hasta que un día, en el río Jordán, un hombre entró al agua. Su nombre era Jesús, y cuando salió del agua el cielo se abrió. El Espíritu descendió sobre él como una paloma. Era la señal que Dios estaba empoderando a Jesús para comenzar la nueva creación. El Espíritu estaba sobre Jesús y por eso podía hacer milagros. Sanaba, liberaba, perdonaba y enseñaba, no por su propia fuerza, sino porque el Ruach de Dios estaba con él. Lo que el Espíritu hizo en la creación, ahora lo estaba haciendo en las personas. Traía vida donde había muerte y esperanza donde había desesperación, pero el mundo no lo aceptó. Los religiosos lo rechazaron, los poderosos lo crucificaron. Entonces uno podría pensar, ahí terminó todo, pero no. Los discípulos afirmaron algo imposible, que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El aliento de Dios volvió a entrar en él y le dio vida para comenzar una nueva creación. Entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Jesús, resucitado, sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, el Espíritu descendió con poder sobre los apóstoles. Lo que había comenzado en el Génesis se completó. El Espíritu dentro del hombre. El Espíritu de Dios ahora vivía dentro de su pueblo como una presencia permanente. Desde entonces, el Espíritu sigue revoloteando en lugares oscuros de nosotros los hombres. Da aliento a los que estamos quebrantados y nos da luz en medio de la muerte.
hoy el mismo Espíritu nos está llamando a que seamos parte de esta nueva creación, a dejar de sobrevivir y empezar a vivir, porque el Espíritu de Dios está disponible para ti y para mí, una presencia viva. Hasta aquí hemos visto cómo el Espíritu de Dios está activo desde el principio, desde el caos original hasta la vida nueva en Cristo. El Espíritu ha estado creando, guiando y transformando, pero este Espíritu no actúa solo. Su obra no es aislada, no está desconectada del Padre ni del Hijo. Es parte de un ministerio más profundo, la Trinidad, porque cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía sin dirección. Cuando descendió sobre Jesús, no lo hizo sin propósitos. Cuando fue derramado sobre los discípulos, no lo hizo con una voluntad compartida con el Padre y el Hijo. Pero luego llegamos a una pregunta más grande de todos los tiempos. ¿Cómo puede un solo Dios existir como tres personas? Para entender verdaderamente quién es el Espíritu Santo, tenemos que abrir los ojos y entender qué es la Trinidad, la comunión perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede parecer un concepto distante, pero no lo es. La Trinidad es el corazón mismo de la fe cristiana. Porque si entendemos mal a Dios, lo entendemos todo mal. La cruz pierde sentido y la oración se vuelve confusa y vacía. ¿A quién oras cuando oras? ¿Quién habita dentro de ti? El cristianismo es una relación con un Dios vivo, y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero mucha gente no comprende la Trinidad. Este problema no es de ahora, es desde antes. La iglesia tuvo que defender esta verdad con sangre y lágrimas. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero su presencia está en cada página, y todo comienza en el principio, en los 3 primeros versículos. En el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre, el Creador. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Allí está el Ruach, el Espíritu Santo, revoloteando como aliento divino, esperando actuar. Y dijo Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, es el Hijo. No es una metáfora. Juan empieza su evangelio confirmándolo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el Verbo eterno, ya estaba ahí, en la creación. El Hijo hablaba, el Espíritu se movía, el Padre ordenaba. 3 personas en un solo Dios. Cuando el Señor crea al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién está hablando Dios? No a los ángeles, porque ellos no crean. Es una conversación divina dentro de la Trinidad. Fuimos creados a imagen de un Dios que vive en relación perfecta consigo mismo. Por eso anhelamos amar y ser amados. Y la soledad los mueve, porque fuimos diseñados como una comunión divina, pero la confusión más común es pensar que Dios actúa como 3, y no es así. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre, y aún así no están divididos. No son partes, son uno. Eso cuesta entenderlo, pero está bien. Dios no es como nosotros. Estamos hablando de un ser eterno. Existe más allá del tiempo y el espacio, más allá de nuestra lógica. Pero no tienes que entender el misterio completamente para creer en su realidad. Lo que sí debes de saber es esto: cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, pero cada una tiene una función única dentro del plan divino. El Padre es la fuente, el Hijo es el Verbo y el Espíritu es el aliento. El Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu transforma. Todos actúan juntos con una sola voluntad, una sola gloria y un solo amor. La Trinidad no es solo doctrina, es comunión. Esa comunión cambia cómo te relacionas con Dios cuando oras, cuando oras al Padre por medio del sacrificio del Hijo en el poder del Espíritu que vive en ti. Cuando adoras, lo haces porque el Espíritu enciende en ti el fuego, te guía al Hijo y te lleva ante el trono del Padre. Cuando dudas, el Padre te recuerda que eres su Hijo. Cuando caes, el Hijo te levanta con su gracia. Y cuando no puedes más, el Espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden explicar. La Trinidad no es una estructura religiosa, es una relación real, viva. Es Dios contigo, Dios en ti,
Dios rodeándote por completo. Muchos cristianos se sienten perdidos o solos, y es porque han reducido su fe a rituales enormes. Pero la fe no es un sistema. La fe es un encuentro, una conexión con un Dios que no es una figura distante, sino una familia divina eterna, que te ha invitado a entrar, y cuando entiendes a Dios como Trinidad, todo cambia. Dejas de orar palabras vacías y dejas de adorar por obligación. Te das cuenta que hablas con un Padre que te conoce, que sigues a un Hijo que dio su vida por ti y que mora dentro de ti, dándote fuerza, dándote luz y dirección. Tu identidad no está construida sobre lo que haces o fallas, está cimentada en quién es Dios y quién eres tú en Él. ¿Te has preguntado por qué el ser humano anhela tanto el amor? ¿Por qué necesitamos pertenecer? ¿Por qué la traición nos duele y la soledad nos pesa? Porque somos creados de una formación y relación imperfecta, porque la Trinidad es el diseño de tu alma. Cuando te conectas con ese diseño y hablas con el Padre y caminas con el Hijo y respiras en el Espíritu, entonces no necesitas inventar un propósito, porque estás en el centro del propósito de Dios, estás en comunión con Dios, estás en unidad perfecta y una relación infinita con Dios, que te amó desde antes, con un Hijo que dio su vida por ti, y con un Espíritu que ahora vive dentro de ti. Y justamente esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la más olvidada. Muchos lo ignoran y lo reducen a una fuerza o un símbolo, pero el Espíritu no es un concepto, es una persona, es Dios. Y no porque tenga cuerpo, sino porque tiene voluntad, tiene voz, tiene pensamientos, tiene sentimientos. Y escucha esto, desea tener comunión contigo. Él puede hablarte, puede ser escuchado y puede ser amado. No estamos hablando de una fuerza impersonal, sino del mismo Dios que quiere ser tu amigo. Un amigo fiel, cercano y real. Aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. El Espíritu Santo te ama. Sí, Dios te ama. Jesús te ama. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que el Espíritu Santo también te ama? Él te acompaña en todo donde vayas. Te recuerda quién eres. Te levantas cuando caes. Te consuela cuando lloras. Y Él nunca se va. Cuando tú naces de nuevo, recibes al Espíritu Santo en plenitud. No hay niveles del Espíritu. No hay un Espíritu para principiantes, ni otro para los avanzados. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora vive dentro de ti. Y no te fue dado porque lo merecías. Él es quien te hace vivir como alguien que agrada a Dios. No es el premio por tu obediencia, es la fuente de tu santidad. Y aún así, muchos cristianos pasamos la vida tratándolo como un desconocido. El Espíritu Santo no nos vino a confundir, Él vino a habitar, a caminar con nosotros, a transformarnos. Y no está ahí arriba lejos de ti, está en ti. Te está guiando, te habla, te consuela, esperando que dejes de resistir y empieces a rendirte. Y cuando entiendes esto, cambia tu manera de orar. Ya no oras para convencer a Dios para que se acerque. Oras sabiendo que el Espíritu Santo ya está en ti. No buscas la aprobación de Dios porque sabes que el Espíritu Santo le fue dado como promesa, como herencia, como sello. Y cuando reconoces su presencia, cuando le hablas, cuando lo escuchas, o cuando te rindes a Él y dices, Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, te necesito. Entonces tu alma se despierta, tu fe se enciende y tu vida cristiana se convierte en un fuego. Porque ya no estás caminando solo, estás caminando con Dios. Es así de sencillo, pero hay una mentira que muchos creyentes han creído sin darse cuenta. La idea de que el Espíritu Santo solo viene cuando ya has alcanzado cierta madurez espiritual, que es un nivel avanzado o un plus reservado para los más grandes. Pero eso no es verdad. La verdad es clara, poderosa y muchas veces ignorada. El Espíritu Santo entra a vivir en ti en el mismo momento en que naces de nuevo. No cuando llevas años en la iglesia o cuando lees la Biblia completa, sino desde el momento en que creíste en Dios, desde el momento que le dijiste, sí Señor, estoy aquí, entonces Dios pone dentro de ti su Espíritu.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso significa que si eres de Cristo, entonces el Espíritu vive en ti. No es una recompensa, es el sello. Es la forma en que Dios dice, eres mío, te he adoptado, nunca vas a estar solo otra vez. Aquí hay algo muy impresionante. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora está en ti. Si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a edificar tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ti, no una parte de él. Hay tantos cristianos que caminan vacíos, oran como que Dios está lejos y viven como que si tuvieran que ganarse lo que ya recibieron por gracia. ¿Sabes por qué te cansas en tu caminar con Dios? Porque estás dando de tus propias fuerzas, en lugar de vivir desde la fuente que ya habita en ti. El Espíritu Santo no está de visita, no entra y sale. Él no se muda porque pecaste, ni se esconde cuando fallas. Él permanece en ti. Y no solo permanece en ti, trabaja, intercede, te fortalece, te transforma. Él es el motor de tu vida espiritual. Es el que te recuerda quién eres cuando el enemigo te acusa. El que te levanta cuando la vergüenza te entierra. El que te dirige cuando todo es confusión y el que te consuela cuando nadie más entiende tu dolor. No estás solo, nunca lo estuviste. El Espíritu de Dios vive en ti como una persona viva, poderosa y constante. Y cuanto más reconoces su presencia, cuando más lo escuchas y cuando más te rindes, más te das cuenta que la vida cristiana no se trata de esforzarte más, sino de rendirte mejor ante Cristo, porque el cristianismo no es vivir para Dios, es vivir con Dios y por medio de Dios. El Espíritu Santo ya vive en ti, solo necesitas una cosa, reconocerlo, porque el Espíritu Santo no vino a habitar en ti como alguien que observa desde lejos. Vino a ser tu amigo, tu compañero y tu guía diaria. Y esa amistad lo cambia todo. Cambia cómo oras, cómo adoras, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo enfrentas los días buenos y sobre todo los días malos. ¿Te has sentido alguna vez seco en la oración? ¿Te has preguntado si tus palabras realmente llegan al cielo? Tal vez has pensado que necesitas sentir algo, porque si no, Dios no está. No es así. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no se manifiesta solo en los momentos de éxtasis o espiritual. No necesitas sentir algo para saber que Él está contigo. Lo que debes de saber es de que Él prometió que está en ti. Cuando tú oras y no sabes qué decir, el Espíritu intercede con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Cuando tu lenguaje falla, Él habla por ti. Cuando tus fuerzas se agotan, Él te sostiene. Cuando tu mente se llena de dudas, Él te recuerda quién eres. Él no solo te escucha, Él ora contigo. Él te levanta y camina contigo. Cuando tú adoras, no lo haces solo. Es el Espíritu quien está encendiéndote la llama. Es Él quien te lleva a ver al Hijo y a través del Hijo verás al Padre. Eso es adoración verdadera, guiada por el Espíritu, centrada en Jesús, entregada al Padre. Pero el Espíritu no se limita a los momentos de oración. Está contigo en lo cotidiano. Cuando estás a punto de decir algo hiriente y sientes un suave no en tu interior, es el Espíritu. Cuando estás a punto de tomar una mala decisión y algo te detiene, es el Espíritu. Cuando recuerdas perdonar a alguien que no merece tu perdón, eso no vino de ti, vino del Espíritu Santo, porque Él te ayuda a perdonar y te da fuerza sobre la tentación, te hace amar cuando tu carne quiere vengarse y te da paz en medio del caos. Y esta es la belleza del Espíritu Santo, porque Él no se aleja cuando tú fallas, Él no se ofende cuando tú dudas, ni te abandona cuando pecas. Él no se va, se entristece, pero permanece. Él no es como las personas que te dejan cuando fallas, no es que aquellos que te dejan cuando tú fallas. El Espíritu Santo es diferente, es fiel, Él no se va. El Espíritu Santo no empaca sus cosas y se va. El Espíritu Santo siempre está contigo. Efesios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira bien, fuiste sellado, no firmado ni invitado temporalmente. Ese sello no se rompe por tu debilidad. El pecado duele y entristece al espíritu, pero su tristeza no es castigo, es amor.
Lo sientes, ese peso en el alma después de una caída no es condena. Es el dolor de un Dios que te ama y que aún vive dentro de ti. Es la tristeza santa de aquel que sabe lo que podría hacer y que te llama a regresar. Porque el Espíritu no grita para acusarte, Él susurra para restaurarte. Y por eso los cristianos comprometidos con el pecado son los más miserables del mundo. Ya no pueden pecar a gusto, porque el Espíritu en ellos gime por lo que están perdiendo. Él no se va, pero sí se duele. Esa tristeza es prueba de que Él aún está contigo, porque si el Espíritu no habitara en ti, no sentirías nada. Él está contigo. Él te enseña, te transforma y te da por el y te lleva por el buen camino. Porque el Espíritu Santo es una aventura viva. El Espíritu Santo es algo. El Espíritu Santo es es quien te transforma. El Espíritu Santo es quien te lleva por el buen camino. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace sentir bien. Cuando tú tienes un problema, familiar, tal vez pueda ser que el familiar te ha insultado o se ha burlado de ti. Ese familiar puede ser que lo haya hecho porque no entiende los términos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te da la fuerza para que tú no guardes un rencor sobre estas personas que son tu familia. Porque lamentablemente sucede que la misma familia a veces te dice cosas hirientes, la misma familia se burla de ti, la misma familia te traiciona. Eso llega a suceder en algunas personas. Pero el Espíritu Santo es quien te da la fuerza para que soportes todo eso, para que tú no le des importancia a eso tan hiriente que algún pariente tuyo, algún amigo te diga, algún conocido te diga. El Espíritu Santo siempre te fortalece. El Espíritu Santo siempre está contigo. El Espíritu Santo entra en tu corazón, entra en tu vida, cuando tú le dices: Espíritu Santo, entra en mi vida. Espíritu Santo, condúceme por el buen camino. Espíritu Santo, llévame por el buen camino. Y para que eso suceda, para que el Espíritu Santo te dirija donde tú quieres caminar, entonces tienes que tomar una decisión que debes tomar y decirle a Dios: entra en mi vida. Y para que Dios entre en tu vida, tienes que estar en tu cámara secreta, en tu cuarto, o retírate en una montaña, tú solo. Que nadie perturbe tu mente, que nadie esté a tu alrededor, para que puedas acariciar a Dios, para que puedas acariciar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aliento de Cristo, porque el Espíritu Santo es el aliento de Dios, porque el Espíritu Santo es quien estuvo y está y lo seguirá estando delante de Dios. Recuerda Juan 1:1, donde dice: al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo, ¿quién es? Es Jesús. Y el Espíritu Santo también está allí, porque en el Génesis dice, en el principio, no, como es en el Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra.
O sea, estaba el Espíritu Santo, Jesús y Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, ¿a quién le dice? A Jesús, al Espíritu Santo. Son las tres personas en una sola. Aunque la Biblia no lo diga, porque la Biblia no te va a hablar de Trinidad, pero te está hablando de tres personas que hacen todo en común. Entonces, el Dios Trino, quien todo lo puede. Gracias por seguirme. Dios bendiga cada área de tu vida. Dios te proteja. Comparte este video si crees que hay personas que lo necesitan, así como tú lo necesitas y yo también lo necesito. Comparte este video. Gracias por seguirme. Que Dios te bendiga.